El presidente Gustavo Petro decidió renovar nuevamente su gabinete ministerial y algunos ministros como el de Transporte, el de Justicia, el del Interior, entre otros, han sido cambiados. El Ministerio de Agricultura también tuvo sus cambios. Anteriormente, este ministerio era encabezado por Jennifer Mojica. Sin embargo, ahora con este nuevo cambio ministerial por parte del Gobierno Nacional, el cargo de ministra de Agricultura lo va a ocupar Marta Carvajalino. La nueva ministra de Agricultura es abogada, es especialista en Derecho Constitucional y adicional también es magíster en Derecho de la Universidad Nacional. Tan pronto el presidente Gustavo Petro anunció que Marta sería la nueva ministra de Agricultura de nuestro país, también le dejó tareas. Y una de esas principales tareas que le asignó el primer mandatario es la de impulsar la reforma agraria en nuestro país y, por supuesto, hacer un campo más productivo con justicia social. Sin embargo, la nueva ministra de Agricultura, Marta, fue tendencia en las últimas horas debido a un trino que publicó el pasado 20 de junio hablando de la expropiación en nuestro país. Sin embargo, antes de ir a lo que publicó la ministra de Agricultura, es necesario recordar que en la Constitución Política de nuestro país, más exactamente en los artículos 58 y 59, se habla de que la expropiación es permitida en nuestro país por dos vías, tanto la administrativa como la judicial. Y es que el medio Verdad Abierta publicó un artículo en donde hablaba de este tema de la expropiación y las tierras en el campo. Y ellos publicaron en un trino lo siguiente: la apropiación de la ley estatutaria que crea la jurisdicción agraria es un avance, pero la discusión de su procedimiento hace que el fantasma de la expropiación tome fuerza en el debate público. Este artículo habla de que el pasado 20 de junio el Congreso de la República aprobó una nueva jurisdicción agraria que busca básicamente crear juzgados especializados para resolver problemas de tierras y también problemas de disputas de propiedad de terrenos. Esto teniendo en cuenta la distribución desigual de las tierras y también los conflictos agrarios que por muchísimas décadas han afectado a nuestro país. Pues la nueva ministra de Agricultura el pasado 20 de junio le respondió a un investigador sobre un trino que realizó en respuesta a ese artículo de La Verdad Abierta, indicando que a él le gustaría que por favor de una vez por todas se hablara con la verdad sobre ese tema del fantasma de la expropiación. La ministra, a través de su cuenta de X, le respondió lo siguiente: la expropiación agraria está consagrada quizá antes, en la Ley 74 de 1926. Se ha hecho de la ley un fantasma. La ministra lo que hace allí a través de X es aclarar que en efecto ya existe una ley consagrada que habla sobre el tema de la expropiación. No mencionó absolutamente nada más, no está diciendo que se va a expropiar al campesinado, que se le van a quitar sus tierras, que se le van a arrebatar sus terrenos, nada. Lo único que hizo fue aclarar que existe una ley que habla de la expropiación en Colombia. Por ese trino, inmediatamente los medios tradicionales de comunicación salieron a decir que era aterrador lo que ella estaba mencionando. Y una de las concejalas del partido del Pacto Histórico, Heidi Sánchez, de Bogotá, respondió inmediatamente a ese trino amarillista de la W y le respondió lo siguiente: aterrador, dice el periodismo de altura. Aterrador que la ministra dé un dato y ya empiezan a asustar con la expropiación. Marta es una abogada experta en temas de derecho agrario, viene de trabajar en la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios, conoce mucho sobre el tema y está del lado de las y los campesinos, pero lo que importa es irse encima del gobierno y sacar cualquier cosa de contexto. Por este tema de la posible reforma agraria y la expropiación se dio un debate en Cable Noticias. Allí se encontraba Julián Uzcategui, quien es concejal del Partido del Centro Democrático. También estaba Alejandro Campo, representante del Pacto Histórico, y Laura Bonilla, quien es la subdirectora de la Fundación Pares. Y bueno, como era de esperarse, el concejal del Partido del Centro Democrático lo que hace es utilizar ese discurso que usualmente utiliza la derecha de este país y el uribismo para poder desinformar a las personas. No mencionó nada técnico, nada investigado, lo único que dijo era que supuestamente el presidente Gustavo Petro, con el nombramiento de esta nueva ministra de Agricultura, iba a quitarle la tierra a todas las personas, a quitarle sus propiedades privadas, como según él lo mencionó, lo hacía supuestamente Chávez y Cuba, y que adicional a eso lo que iba a hacer era repartir las tierras a diestra y siniestra. Allí, tanto la subdirectora de la Fundación Pares como el mismo representante Alejandro Campo le dejaron claro que eso es mentira, que ni siquiera en países como Venezuela ha habido una reforma agraria como para que ahora un uribista venga a decir que entonces el presidente Gustavo Petro va a copiar lo mismo que pasó en ese país.
Así que es necesario que por favor ustedes escuchen este debate, porque aparte de lo que está haciendo el concejal del Centro Democrático, que es desinformar, Alejandro Campo, el representante del partido del Pacto Histórico, le dejó más que claro que esto no es ningún invento del presidente Gustavo Petro, que el término de la expropiación y sus acciones ya existen por ley en la constitución política de nuestro país. Así que lo que está haciendo él, por supuesto, es mentir y apelar, por supuesto, a ese discurso de la mentira para que las personas le crean también por medio del miedo. Así que presten muchísima atención a este debate en donde Alejandro Campo y la subdirectora de la Fundación Pares dejan en completo ridículo estos argumentos que está mencionando el concejal del Centro Democrático. Presten muchísima atención, por favor. Pero concejal Uzcategui, su visión, porque parece ser que entonces estas críticas que se le hacen o estas advertencias son muy criticadas por parte de la bancada del Pacto Histórico del Gobierno Nacional. ¿Qué responder? Bueno, el presidente Petro tiene un discurso supremamente peligroso, supremamente autoritario y que muy bien replica el representante Ocampo, paralelo al discurso del Poder Constituyente, que es todo el tema relacionado a la tierra y realmente relacionado a todos los sectores. Vea, Gustavo Petro, cuando una marcha del petrismo es la marcha de la vida, pero marcha la oposición y somos la marcha de la muerte según él. Si lo criticamos, somos paramilitares o tenemos negocios con los grandes financiadores, con los grupos financieros, etcétera. Y en ese discurso, cuando salimos a defender la propiedad privada como eje fundamental también de la república, la democracia, salen ese tipo de discursos a estigmatizar, a polarizar y decir que no se le quiere dar la mano al campesino o al pobre que está buscando salir adelante, cuando así no es. Lo peligroso de ese discurso, que muy bien le sigue Petro a Chávez, a Maduro, a Castro y a los grandes socialistas del mundo, es que quieren acabar con la propiedad privada, le quieren quitar la tierra a las personas para redistribuirla, para entregarla a través de la expropiación, y por supuesto que esa es una preocupación latente. Y con manifestaciones y expresiones como la de la nueva ministra, por supuesto que es necesario poner la alerta y encender todo ese tipo de alarmas. Aquí no estamos en contra de la superación de la pobreza, aquí no estamos en contra de darle la mano al campesino o al pobre para que salga adelante, pero todo tiene que ser con base en el respeto a la Constitución, a la ley, a la democracia y a pilares fundamentales como es la propiedad privada. Y por supuesto que por eso no estamos en contra de iniciativas sociales tan importantes. Pero ese discurso estigmatizante, ese discurso polarizante sí que le hace daño a la democracia. E insisto, es un discurso supremamente peligroso y por eso nuestra preocupación con la llegada de la nueva ministra al Ministerio de Agricultura. Los retos de esta cartera, pero además el tema de la expropiación, porque bien lo ha explicado el gobierno nacional y la gente que estuvo detrás de esta reforma agraria, que no tiene nada que ver el tema de la jurisdicción agraria con la expropiación, pero vuelve el fantasma de la expropiación a estar sobre la mesa. Representante Ocampo, explíquenos su visión frente a este tema. Mire, esto es un tema sencillo. En Colombia, cada vez que se habla de la tierra, aparecerán los grandes dueños de la tierra, latifundistas, a defender cualquier figura por la cual el país pueda hacer una reforma. Lo primero frente a la expropiación, con la que han amenazado y calumniado a este gobierno, es que ha hecho más expropiación los gobiernos pasados, los gobiernos de Uribe, de Santos, que el gobierno de Petro. No hemos conocido la primera. No ha pasado nada. Lo que ha hecho este gobierno es quitar las tierras que están en manos de la mafia para hacerla a campesinos. Lo que ha hecho este gobierno es quitarle la tierra que está en manos de políticos, pagando 200.000 pesos por arriendo y entregársela a los campesinos. Y como algunos sectores políticos que hoy están en la oposición, que manejaron los gobiernos pasados, eran quienes se beneficiaban de esta tierra, están molestos. Pero acá, siempre, los del gobierno de Uribe, los de Argallera, se van a oponer a que exista una reforma agraria en Colombia. Cuando todos los colombianos sabemos que gran parte de la tierra que tienen muchos latifundistas se la robaron, la cogieron por desplazados. Están las declaraciones de los parlamentarios de cómo desplazaban gente a quien le envían la tierra. Y mucha de esta tierra se la robaron en varios momentos de la historia y se la han vendido a los terratenientes, que han habido contrarreformas. A partir de la década de los 80 y 90 el narcotráfico, después de los 90 entre la guerrilla y los paramilitares, pero siempre la tierra se la han quitado al campesino, al pobre, al pequeño y se la han dado al grande latifundista. Demandas como lo que pasó con Chiquita Brands en Estados Unidos demuestran que nuestra justicia ya ha hecho la ciega, no actúa de la manera correcta cuando han pasado cosas terribles en Colombia, cuando despojado a la gente de la tierra. Entonces, este gobierno no ha hecho ninguna expropiación. Por la figura existe.
No se la creó el presidente Petro, viene desde hace tiempo en la ley. Otros presidentes la han utilizado, la han reformado, la han dejado y la han usado en Colombia en muchas partes, o en muchas partes. Entonces, cada vez que aquí hablemos de una reforma agraria, aparecerán aquellos que se han beneficiado de la tierra en Colombia, que no la han comprado, tierra que han conseguido muchas veces con manchas de sangre, a decir que no se puede. Eso es lo que pasa. Pero Colombia tiene que adelantar una propuesta de reforma agraria. En Colombia hay que volverle tierra a la gente que le quitaron. Aquí hay personas de hace 25 años, 15 años, 18 años, esperando que le devuelvan un pedacito de tierra. Sí. Personas que se han muerto esperando un fallo que les devuelvan un pedazo de tierra que le quitaron. ¿Por qué oponerse a eso? ¿Por qué no esperar a estas grandes personas de gran capital, en algunos casos, que la justicia opere y le devuelva a cada quien lo que le quitaron? Eso nos parece más justo. Laura, su análisis y su perspectiva de lo que va a pasar con esta figura de la expropiación. ¿Qué tanto asidero tienen estas afirmaciones de que se puede abusar de la figura de la expropiación, de que pues, se puede irrespetar la propiedad privada en este marco de la reforma agraria? Pues que no es cierto, o sea, que no hay apego a la realidad, pero por varias cosas. Primero, porque la figura de la expropiación sí existe en la ley. Entonces, lo que dice la ministra recién nombrada no es una opinión, es un hecho. Dice, está el artículo en una ley que data de 1926. ¿Por qué? Porque la mayoría de países en el mundo, países capitalistas, países que han optado por una senda del desarrollo y no del latifundio y no del feudalismo, etcétera, en la naturalidad del mercado, los países han tenido ese tipo de herramientas para generar desarrollo y generar incluso desarrollo rural o desarrollo agrario. ¿Qué pasa con eso? La gente se imagina, y yo sé que muchas de las personas que nos ven, y sobre todo con este debate tan poco informado que hemos tenido, se imaginan que el presidente va a decir un decreto y dice de ahora en adelante las fincas de todo el mundo son mías y se las voy a repartir a campesinos pobres, y eso no es verdad. Primero, porque eso no se hace así y no se hace por decreto. Segundo, porque hay unos pasos, y esos pasos que la ley de 1926 comparte incluyen también a la jurisdicción, ¿sí? E incluyen, digamos, ciertas medidas que existen para proteger la propiedad privada al mismo tiempo que se favorece un interés público. Entonces, no es cierto, no hay apego a la realidad. Y además, otra cosa es que, pues me parece sí como demasiado excesivo el tono y la manera en con la cual recién posesionada la nueva ministra Carvajalino le han caído por una cosa que de verdad es que ni siquiera es una opinión. No dijo, me gusta mucho la expropiación, dijo, la expropiación existe en la ley desde tal fecha. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Fue exactamente lo que dijo. Entonces, ¿qué de esa afirmación es lo que lleva a un gran sector a pensar que vamos a terminar en un momento como Venezuela, donde ni siquiera Venezuela ha tenido reforma agraria? O sea, ni siquiera pues fue las grandes masas de expropiación ni nada por el estilo. Laura, ¿un comentario? Sí, antes de que mis contertulios sigan en ese debate tan acalorado, mira, nosotros, y es algo que yo personalmente he venido pensando en los últimos debates en que he estado, y es que, por el contrario, en vez de enriquecer la calidad del debate, cada vez lo estamos haciendo más precario. Y la ciudadanía y Colombia merece mejores debates. Entonces, por ejemplo, cosas que podríamos hacer mucho mejor. Documentar mejor este tipo de debates, ¿sí? Y lo digo con todos mis contertulios. Tenemos un tema tan delicado y tan complejo como es la reforma agraria en Colombia, y estamos finalmente teniendo un debate sobre si Petro es bueno, si Petro es malo, si es que le puedo confiar a Petro o no le puedo confiar a Petro. Ese debate yo lo puedo tener en la sala de mi casa un domingo con mi familia, y no es el debate que la ciudadanía ni los televidentes merecen. Entonces, eso es un llamado muy cariñoso. Y lo segundo es que una forma de salir de este bache democrático donde nos encontramos, donde pareciera que no hubiera salida, es darle la vuelta a este asunto que los colombianos tenemos muy en la cabeza. Entonces, nosotros, en general, la gente te dice, no, tú tienes que ser suave con las personas y duro con los problemas. Y nosotros en Colombia somos lo contrario, somos duros con las personas y suaves con los problemas. Entonces, sí hay un problema. Yo creo que hay una oportunidad de continuar la reforma agraria. Creo que hay datos en la mesa importantes sobre los avances que se han podido hacer, también en compra de tierras, que no es fácil en Colombia, y que podríamos incluso partir sobre eso para continuar. Y me gustaría cerrar este video con una reflexión que realizó Laura Bonilla, la subdirectora de la Fundación Pares, en donde hace un llamado para que en efecto el debate se enriquezca, pero sobre todo que las personas que van a debatir vayan informadas, porque lo único que realiza la oposición en efecto es mencionar que todo es culpa del presidente Gustavo Petro, que lo está haciendo para expropiar, que lo está haciendo para quitarle las propiedades privadas a las personas y a los campesinos, cuando en realidad no es así, y que ese tipo de debates tan precarios más bien se pueden llevar en otros lugares, en otros momentos, pero que por supuesto no es el debate que los colombianos merecen. Escuchen esta reflexión, por favor, y a través de sus comentarios los quiero leer. Cuéntenme ustedes, por favor, qué opinan de este debate
debate, de las declaraciones de la oposición, de una persona como el concejal Uzcategui del Centro Democrático que continúa difundiendo ese discurso de mentira y de odio, pero sin ningún tipo de fundamentos y sobre todo de investigación. Los leemos a todos. Laura, ¿un comentario? Sí, antes de que mis contertulios sigan en ese debate tan acalorado, mira, nosotros, y es algo que yo personalmente he venido pensando en los últimos debates en que he estado, y es que, por el contrario, en vez de enriquecer la calidad del debate, cada vez lo estamos haciendo más precario. Y la ciudadanía y Colombia merece mejores debates. Entonces, por ejemplo, cosas que podríamos hacer mucho mejor. Documentar mejor este tipo de debates, ¿sí? Y lo digo con todos mis contertulios. Tenemos un tema tan delicado y tan complejo como es la reforma agraria en Colombia, y estamos finalmente teniendo un debate sobre si Petro es bueno, si Petro es malo, si es que le puedo confiar a Petro o no le puedo confiar a Petro. Ese debate yo lo puedo tener en la sala de mi casa un domingo con mi familia, y no es el debate que la ciudadanía ni los televidentes merecen. Entonces ese es un llamado muy cariñoso. Y lo segundo es que una forma de salir de este bache democrático donde nos encontramos, donde pareciera que no hubiera salida, es darle la vuelta a este asunto que los colombianos tenemos muy en la cabeza. Entonces nosotros, en general, la gente te dice, no, tú tienes que ser suave con las personas y duro con los problemas. Y nosotros en Colombia somos lo contrario, somos duros con las personas y suaves con los problemas. Entonces, sí hay un problema. Yo creo que hay una oportunidad de continuar la reforma agraria. Creo que hay datos en la mesa importantes sobre los avances que se han podido hacer, también en compra de tierras, que no es fácil en Colombia, y que podríamos incluso partir sobre eso para continuar.